Mira que quién dicta costos, quién dicta contabilidad, quién dicta finanzas. Y sí, mira, fulano, ve, búscalo. Antes de Sí, antes de graduar. Yo era estudiante. Era estudiante y la gente lo buscaba. Y la gente me buscaba. Salí un día de la universidad como con 500,000 pesos. O sea, personas que a veces frente al primer problema, automáticamente dejan de lado ese propósito que llevaba. Y ese es el peor error que uno puede cometer. Tasa de empleabilidad por ejemplo, de una ingeniería eléctrica en la UTB, ¿cuánto es? Es un programa que tiene una empleabilidad del 97%. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenido a este nuevo episodio del Legado Emprendedor. Hoy tengo el gusto de tener como invitado al profesor Roger Cabarcas, una persona que admiro demasiado, que ha sido profesor mío en la Tecnológica de Bolívar y actualmente es el director financiero de la UTB Cartagena, una de las mejores universidades de Colombia. Profesor, bienvenido. Muchas gracias, Genio, por la invitación y bueno, muy contento de estar aquí contigo compartiendo este espacio. Claro que sí, profe, el gusto es mío, la verdad. Bueno, profe, cuénteme un poquitico usted cuáles fueron sus pasos que lo llevaron a la Universidad Tecnológica de Bolívar, cómo empezó, dónde comenzó ese amor por las finanzas. Bueno, Genio, soy pues cartagenero de nacimiento. Pues la verdad que poco a poco en mis estudios como contador público, egresado de la Universidad Tecnológica de Bolívar precisamente, fui, digamos que interesándome por ese mundo tan apasionante que es el mundo de las finanzas. Eso me llevó pues a que en un corto plazo pudiera empezar a estudiar las primeras especializaciones que hice en gerencia de proyectos y en finanzas, y finalmente una maestría en administración para darle un poco de complemento a todo el tema pues financiero, pero complementarlo con un tema de management para pues ir como perfilando mi currículo. Entonces esto nace pues desde mis estudios de pregrado realmente. Y bueno, ahí me he ido manejando entre las áreas financieras, de la auditoría y de la administración en términos generales. Profe, cuénteme un poquitico cómo fueron sus inicios profesionales, cómo empezó cuando salió de egresado a la universidad, cuál ha sido ese trayecto hasta llegar a ser el director financiero de la UTB. Bueno, mira que mi historia es un poco particular. Realmente llego a la contaduría, podríamos decirlo, como por error, digamos, por ponerle un rótulo al tema, porque en realidad yo quería entrar a la Armada Nacional. Yo pues tengo un hermano que ya hoy retirado de la Armada y pues para mí era el referente, era como lo que veía. Tuve un tío también que estuvo en las fuerzas militares y pues eso como que uno lo que va viendo desde niño. Y yo cuando llegué a mi grado 11 de bachillerato, pues dije, no, yo quiero ser de la Armada, quiero entrar a la Armada Nacional. Y me presenté, hice todas mis pruebas, llegué hasta la etapa final. Desafortunadamente, por cosas de la vida, no pasé. Pero en mi casa me dijeron, no, tú no te puedes quedar sin hacer nada, tienes que estudiar algo. Y no sé, vino a mi mente algo como, bueno, yo quiero ser contador. En realidad mi mamá quería que fuera médico. Mi mamá fue enfermera toda su vida, pensionada de enfermera. Y entonces quería un hijo médico. Pero ese no fui yo. Claramente. ¿Pero hay algún médico en la familia? No hay un médico todavía en la familia. Bueno, pero pronto ahorita con esta generación. Pero creo que mi hija mayor está perfilando. Vamos a ver si Por ese ámbito. y llega la nieta a ser la médico de la casa. Entonces, bueno, pero al final no se dio el tema de la Armada y dije contador. Y así pues empecé a ver dónde estudiaba. Pero en ese momento, estoy hablando del año 99, las facultades de medicina en Cartagena eran casi todas de noche.
Y pues, digamos que mis papás no querían como que yo estuviera de noche y toda la cosa. Bueno, fue un tema como no, de noche no, busquemos algo de día. Y la Universidad Tecnológica de Bolívar me ofrecía esa contaduría diurna. Y ahí empieza toda la historia. Entonces, empiezo a estudiar año 2000 y bueno. Pero sí era lo que esperaba cuando entró a la contabilidad, a la contaduría, sí llenó sus expectativas. Pues, ¿En qué momento se enamoró de la contaduría? tengo una anécdota bien interesante con eso. Mi primer parcial de contabilidad me lo tiré. Entonces, yo decía, esto como que no es, no es para mí. Pero no, al final hubo un profesor de esa materia precisamente que me dijo, ven, ¿qué te pasó? Si yo que tú participas, eres juicioso, como que te veo muy atento en la clase y no sé por qué sacaste esta nota. Y le dije, no, de pronto nerviosismo, de pronto no sé, no, me enredé tal vez. Y el profe me dijo, ¿sabes? Voy a dar una nueva oportunidad para que, así como tú, otros que también no les fue tan bien, pues se nivele. Y bueno, yo creo que ese fue el impulso y dije, bueno, efectivamente me hicieron un taller nivelatorio, lo pasé y de ahí en adelante tengo que decir, y la verdad pues con mucha humildad, pero logré ser, digamos, representante del programa del comité curricular, miembro en su momento le llamaban el comité de excelencia de la universidad. Me gané becas de mérito y de honor también por promedio académico. Felicitaciones. Era monitor de varias asignaturas. Te quiero decir que en algún momento me volví como medio famoso porque en la universidad de los semestres anteriores al mío me decían, mira, que quién dicta costos, quién dicta contabilidad, quién dicta finanzas. Y sí, mira, fulano, ve, búscalo. Y yo llegaba a veces a tener cursos que llegaba la gente y yo decía, sí, voy a estar en la universidad de tal hora a tal hora. Y llegaba la gente y eso era mucha gente. Me acuerdo tanto. O sea, antes Sí, antes de graduar. Que yo era estudiante. era estudiante y la gente lo buscaba. Y la gente me buscaba. Y en algún momento recuerdo tanto, salí un día de la universidad como con 500.000 pesos. O sea, de ese momento. Y eso era mucha plata. Y yo dije, ver, como que sí, y la gente me decía que me entendían a veces más que al mismo profesor. Lo cual tiene un sentido, ¿no? A veces nos cohibimos cuando vemos la figura del profesor, pero cuando a veces es una persona igual que nosotros quien está impartiéndote ese conocimiento, uno se relaja un poquito y pierde ese miedo y ese temor, hace preguntas que no le hace al profesor. Entonces sí hay como una mejor apropiación del conocimiento. Eso ya está estudiado, pero eso me pasó y bueno, gracias a Dios me gradué en el 2005 de contador. Ya trabajaba antes, desde el 2004 empecé a trabajar y la verdad es que, bueno, aquí estoy ya hoy como director financiero de la UTB. Voy a cumplir el próximo mes 13 años de estar en la universidad. 13 años. Felicitaciones. Gracias, Eugenio, gracias. Buenísimo. Profe, a lo largo de su carrera, antes de la Tecnológica de Bolívar, tengo entendido que usted estuvo en valoraciones de empresas, que hicieron unas negociaciones con empresas extranjeras. Cuénteme cómo fue ese proceso. Bueno, de hecho, mi vida laboral inicia en una empresa muy conocida por todos los colombianos, que es Postobón. Antes de graduarme, entré al área de auditoría interna. Estoy hablándote del año 2004, antes de graduar de contador. Y allí estuve como hasta el año 2007, más o menos. Y en ese momento empezó para mí como esas ganas de ir como perfilándome hacia algo más allá de la auditoría que me gustó. O sea, siempre digamos que mientras la ejercí, para mí fue un tema muy, muy chévere porque se tenía como una mala imagen del auditor, como el policía, la persona que iba y te husmeaba el trabajo a ver si lo estabas haciendo bien o no. Y yo realmente siempre traté de ser el auditor que colaboraba, que te hacía ver
tal vez cosas que no estaban bien, pero que se podían hacer mejor. Y me fui ganando ese espacio poco a poco. De ahí paso realmente a una compañía que conocida, muy cartagenera y conocida por muchas personas, Vigilantes Marítima Comercial, más conocida Bimarco. Y ahí entro como auditor también. Pero al paso de un año, año y medio de estar en la compañía, se abre la posibilidad de irme al área financiera. Y ahí entro como director de planeación financiera. Entonces yo era la persona que hacía las proyecciones financieras de la empresa, una empresa con presencia en 10 ciudades en Colombia. Una empresa, pues, la verdad que de las más grandes ranqueadas en la Superintendencia de Vigilancia. Y en el año 2011, la empresa toma la decisión de venderse a la multinacional española Prosegur. Y eso ha sido para mí uno de los procesos más enriquecedores desde el punto de vista de conocimiento, porque precisamente fue necesario hacer una valoración de la empresa. Profe, ¿cómo le explicas a un niño de 5 años cómo se hace una valoración de empresa? Ok, es muy sencillo. Realmente el concepto es cuando realmente determinas el valor de una compañía por lo que allá afuera en el mercado están dispuestos en realidad a pagar por esa operación, ¿sí? Por lo que hace, por lo que vende, por el servicio que prestas. Realmente eso es valorar una compañía. O sea, cuánto en realidad está dispuesto el mercado de reconocer lo que tú haces por un precio X. Yo puedo decir que tengo una compañía que vale $1.000.000 y de pronto la persona me puede decir, no, tú estás desfasado, eso no es lo que vale tu compañía. Yo estoy dispuesto a pagar por ella solo $200.000 y bueno, y ese puede ser el valor, digamos, en el que está dispuesto el mercado a pagar por ello. Entonces, digamos que en un concepto muy sencillo, eso sería valorar una compañía. Ahorita usted como director financiero en la Universidad Tecnológica, ¿cuáles son los retos que enfrenta diariamente y cómo logra sobrellevarlos? Bueno, mira que el sector de educación superior en Colombia específicamente viene atravesando hace ya varios años digamos que una situación particular, y es que se ha percibido una baja demanda, en este caso, o una baja entrada de estudiantes a la educación superior. Eso tiene razones en diferentes variables. Una es el tema, por ejemplo, que tiene que ver con la población, digamos la demografía que se conoce, porque cada vez las familias tienen menos hijos. Eso es una realidad, digamos, que ya venimos percibiendo hace muchos años. A pesar que en la costa ese efecto demográfico no está tan fuerte como en ciudades del interior, pero igual nos afecta. Lo segundo es, hace ya algunos años también viene tomando mucha, digamos, fuerza el tema que los jóvenes realmente quieren carreras más cortas, cosas que duren menos tiempo, en las que puedan obtener unas capacidades, puedan obtener unos conocimientos y salir a producir. Entonces, en ese nuevo escenario en el que nos ha tocado estar, pues a las universidades privadas se nos ha complejizado un poco el panorama. Hasta hace más o menos unos 10 años, pues teníamos un ICETEX fuerte, unos apoyos a la demanda que venían desde el Estado, como fueron, por ejemplo, los programas Serpi Lo Paga, que pues benefició a muchos estudiantes, más de 40.000 personas. Ahora que me comenta eso, profe, usted desde, por ejemplo, en tiempos pasados hasta ahora, ¿usted siente que ha habido una diferencia en temas de financiamiento desde el gobierno hacia las universidades? Sí, claramente ha habido cambios. Digamos que Pilopaga, que fue, digamos, un gran programa referente a nivel nacional, como les decía, financió más de 40.000 muchachos en 4 años, más o menos 10.000 anuales.
muchachos que podían escoger la universidad donde ellos querían estudiar. O sea, ni siquiera había restricción en qué universidad o en qué programa académico yo quería estudiar. Y tenía sostenimiento adicional al pago de la matrícula. Ese fue un programa que luego se transformó a lo que conocimos como Generación E o la generación de excelencia. Y Generación E benefició más o menos el 10% de lo que benefició Serpilo Paga. O sea, de 40.000 pasamos a 4.000, más o menos 1.000 por año, en ese cuatrenio que fue el gobierno de Iván Duque, donde las universidades ya no recibíamos el 100% del valor de la matrícula, sino solamente el 75%. De hecho, ahí Ecopetrol puso un aporte importante, más o menos el 25% de toda esa financiación. Las universidades poníamos otro 25% y el gobierno a través del Ministerio de Educación colocaba el otro 50%. Ya con la llegada de este gobierno, pues esos programas se terminan, pero lo más complejo ha sido lo que pasó para este año, en donde nos quedamos sin líneas de financiamiento a largo plazo, que ha sido realmente el modelo que ha llevado al ICETEX por más de 70 años en Colombia a ser un referente no solo en Colombia, sino a nivel de América Latina. El modelo ICETEX ha sido incluso replicado en otros países porque ha sido realmente transformador la cantidad de personas que han podido estudiar sin tener recursos económicos suficientes y han podido llevar, digamos, a cabo su formación en educación superior. Profe, en ese orden de ideas y viendo de que pasamos de 40.000 estudiantes financiados por el gobierno, después a 4.000 y ahorita mismo que no se están dando estos beneficios o estos financiamientos, usted como director financiero de la UTB, ¿prestan o han buscado darle solución o manejo a este tipo de situaciones? De pronto algún financiamiento interno de ustedes o de pronto otras opciones para de pronto para estas personas que quizás quieran acceder a la educación superior y no encuentran la forma cómo porque no tienen la liquidez. Correcto, Enio, y esa es una gran pregunta, te agradezco que me la hagas, porque precisamente a raíz de todo lo que les acabo de contar, de todo ese, digamos, esa transformación que ha venido teniendo la financiación que proviene del Estado, a las universidades nos ha tocado empezar a innovar en temas de financiamiento. El año pasado, el año 2024, la universidad logra entrar en un ecosistema fintech con un fondo de financiamiento que se llama Educación Estrella. Y Educación Estrella, realmente, donde participamos varias universidades a nivel nacional, donde se hacen unos aportes de capital en un fideicomiso y que nos permite de cierta manera con esos recursos poder financiar estudiantes en unos escenarios de largo plazo. Estas financiaciones van de 1 hasta 15 años. Generalmente, ¿qué ha pasado? Que el sistema financiero en Colombia no ha tenido, digamos, un poco como la intención de tener propiamente un crédito educativo pensado desde cómo se mueve la educación. ¿A qué me refiero con eso? Hoy tú encuentras un crédito de vehículo y todas las entidades financieras lo tienen, unas con unas condiciones diferentes a otras, pero al final existe un crédito de vehículo, existe el crédito hipotecario, ¿sí? Y existe el crédito de consumo. Pues el crédito educativo no tiene una categoría específica, está dentro de la categoría de crédito de consumo. ¿Y qué pasa con eso? Que al no tener una categoría específica, obviamente las condiciones bajo las cuales se hacen estos préstamos son como una condición, como si estuviéramos financiando un bien o un artículo, hablando en términos de algo tangible. Y la educación realmente va más allá. Primero, la educación no se financia a corto plazo, porque es que sus escenarios no son de corto plazo. Yo tengo carreras que están durando entre 4 y 5 años. Entonces, yo no puedo pretender financiar eso para 6 meses, que es como lo que
normalmente uno encuentra en las entidades financieras. La educación estrella se va a un financiamiento, como te decía, desde 1 hasta 15 años. Y ha entendido realmente cómo funciona el sistema de educación superior. Y por eso sale con este esquema, que es un esquema bien transformador, porque incluso sale con una figura de 0 tasa de interés. ¿Y por qué sale con una figura de 0 tasa de interés? Porque en realidad entiende que cualquier costo financiero que se le sume a esa financiación, pues va a ser gravosa para la familia, para el muchacho, la posibilidad de entrar a estudiar. O incluso de permanecer. De pronto ingresa, pero no se logra mantener en la formación. Entonces, con Estrella, digamos que hemos tenido una financiación diferente, vanguardista, y donde la verdad a este momento tenemos ya más de 400, más o menos 400 estudiantes en año y medio. Pero ahorita estamos lanzando en la UTB, y esto sí es un producto propio de la universidad. Ya ahí no tenemos, digamos, en este momento un aliado, pero probablemente a futuro lo podemos tener. Y es un modelo de coinversión. ¿Cómo es eso, profe? A ver, realmente es un modelo en el que se basa en la confianza, ¿sí? ¿En la confianza en quién o para quién? Para ese muchacho que tiene todas las ganas, toda la intención de entrar a la educación superior, transformar su vida y la de su familia y la de todo su entorno. Romper esas condiciones de pobreza en las que muchos se encuentran y realmente poder generar una trayectoria de progreso en su vida. Porque usted me está comentando de que está demostrado de que cuando la persona entra a la educación superior y es la primera generación en entrar, rompe la brecha de pobreza. Eso está completamente comprobado. Completamente comprobado que cuando estas personas que son en la familia la primera generación que ingresa a educación superior, ahí se generan unas transformaciones completas de todo, digamos, el núcleo familiar de ese muchacho. Y a eso le estamos apuntando. Y a eso es a lo que le estamos dando esa confianza desde un modelo de coinversión. ¿Por qué un modelo de coinversión? Porque le estamos diciendo al papá, mire, usted cree en su hijo, nosotros también vamos a creer en su hijo. Y le vamos a apostar a que ese muchacho, con la formación que va a recibir en la UTB, va a poder al cabo de 4 o 5 años poder tener todas las capacidades, todo el conocimiento para que se emplee o para que cree empresa o para que sea empresario o para que sea emprendedor y logre realmente traer unos recursos o generar unos ingresos que le van a permitir poder apoyar a las generaciones que vienen detrás. A muchachos que así como él también necesitaban que confiaran. Entonces, este es un modelo en el que nosotros confiamos primero y luego él confía en los que vienen detrás. Y se vuelve un modelo cíclico, pero transformador desde todo punto de vista. Entonces, a eso le estamos apostando. Vamos a lanzar este semestre un piloto en programas que tienen alta empleabilidad, ya lo hemos comprobado con nuestros egresados, pero también tienen muy buen nivel salarial en el momento en que egresan. Precisamente porque buscamos, y cuando digo nivel salarial no es porque solamente sean empleados, ese nivel salarial está mandado a términos de ingresos que reciben como empresarios, como emprendedores, como, digamos, que tengan sus propios negocios, o sea, es ingreso. Entonces tienen muy buenos ingresos. Y estamos diciendo, mira, esta persona que hoy está llegando a nuestra universidad con unas ganas inmensas de estudiar, es ilíquido temporalmente. Es ilíquido por un plazo de 4 o 5 años. Mientras que estudia. Apoyémoslo. Confiemos en él. Y después, él retribuirá, no a la universidad, le retribuirá a esas generaciones que así como él, necesitan ese apoyo, necesitan esa confianza. Entonces, así podemos realmente permear toda la sociedad hasta que la podamos educar, ojalá, al 100%. Profesor, pero es algo bien innovador y algo de construcción de país. O sea, coger a esta persona que quizás no tiene los recursos, confiar
en que esa persona cuando termine su carrera va a retribuir eso lo que ha hecho en la universidad y sus padres para poder confiar y de que ese muchacho va a dar fruto, es una apuesta bien interesante. Así es. ¿Y sabes por qué, Enio? Porque también tenemos casos en los que las familias no tienen un solo hijo, tienen 2 hijos y a veces coinciden con los 2 muchachos en la universidad. Entonces, claro, se les vuelve algo difícil. A veces le toca decirle al segundo muchacho, espérate a que tu hermano termine o que tu hermana termine para que tú te puedas formar. Y pues eso es lo que no queremos. Entonces, si nosotros confiamos conjuntamente con el padre de familia a que ese muchacho lo va a hacer, pues en un esquema de esto, donde casi todo el valor de la matrícula le va a quedar para pagar cuando egrese, pues la familia dice, ¿sabe qué? Yo esto sí lo puedo pagar. Yo lo que me toque pagar en la época de estudio, ese esfuerzo sí lo puedo hacer. O sea que entonces, para más o menos una persona que está viendo este podcast, por ejemplo, una ingeniería que es un pilar fundamental de la UTB, ¿cuánto podría estar saliendo el pago de un semestre? Por ejemplo, Con este plan piloto. Con este plan piloto estamos pensando en que en el semestre el estudiante solo pague más o menos el 30% del valor real de la matrícula. Quiere decir que va a haber un 70% que se va a ir acumulando semestre a semestre hasta el 4º o 5º año que ya la persona cumple con todas sus condiciones académicas para tener el título y en ese momento digamos que ya él puede, en un esquema también de largo plazo, porque aquí digamos que lo importante es que esto no son cosas que toca pagar inmediatamente, sino que también le vamos a dar el tiempo para que ese muchacho pueda pagar cómodamente, sin tampoco pensar que lo que va a recibir como egresado todo lo va a destinar al pago de la matrícula, pues tampoco es la idea. Y en eso hemos sido muy cuidadosos, en que en las proyecciones que se han hecho, decimos, esta cuota que a él le toque pagar allá al final, no puede superar más del 25% del sueldo que reciba. Máximo el 25%. Ojalá sea el 20% o menos. ¿Por qué? Porque si no también se vuelve un problema ya no en el estudio, sino cuando esté egresado. Claro. ¿Vale? Entonces, imagínate pagar solo el 30% del costo real durante el estudio y que el 70% se te quede ahí congeladito hasta que te gradúes. Y comiences a trabajar para poder pagar. Comiences a trabajar para poder pagar. Pero pensaría yo que ahorita mismo en este tema de empleos es una apuesta bien interesante decir, hey, voy a aguantar esto porque al final de cuentas los costos fijos siguen de la universidad. Claro. Hay que pagar nómina, hay que pagar profesor, hay que pagar luz. Y hacer esto, en cierto modo, a la espera de que se consiga el trabajo. Yo pienso también que eso va de la mano con la calidad de educación que ofrece en la UTB y que el profesional de la UTB fácilmente consigue mucho más trabajo que otras carreras o que otros tipos de profesionales. O sea, entonces, por ejemplo, de empleabilidad. La tasa de empleabilidad de, por ejemplo, de una ingeniería eléctrica en la UTB, ¿cuánto es? Bueno, según la encuesta de egresados, la última encuesta de egresados, ese es un programa que tiene una empleabilidad del 97%. Entonces, solo el 3%, digamos que se demora un poquito más de un año para poder vincularse laboralmente. Entonces, ese es el tipo de programas con esa empleabilidad y con esos buenos ingresos a los que le estamos apuntando para que realmente este modelo sea exitoso. Ahora, tú lo decías, hay unos costos fijos, la universidad en esto no puede, digamos, de entrada en este plan piloto, pues hacer algo tan masivo, pero por eso te decía al principio, ahora mismo lo estamos haciendo solos, pero esto lo queremos llevar a que otros actores distintos a la familia, el padre de familia que ya está confiando en su hijo, a la UTB que ya está confiando en el hijo, queremos traer a otros actores, sector público, por ejemplo, una Secretaría de Educación de un municipio, del distrito de Cartagena, por ejemplo, donantes, gente filántropo que le gusta realmente apoyar la educación, ONGs, empresarios, empresa privada, que quiera decir, oye, ¿sabes qué? Me gusta eso que están haciendo y yo quiero poner mi grano de arena.
Cuando ese ecosistema se nutra de esos otros actores, esto lo podemos hacer escalable. Entonces ya no es un plan piloto, sino que se vuelve realmente un modelo de coinversión a largo plazo basado en confianza, donde muchos estudiantes, por lo menos de Cartagena, van a poder transformar su vida. Y realmente esta es una invitación que me gustaría hacerle a los gobernantes, a las personas que pueden tomar decisiones en la ciudad, en el departamento, para que nos vinculemos. Empecemos a trabajarle a esto porque creo que las capacidades están. Lo que hay es que ponerlas a funcionar. Y yo creo que esto sería realmente algo supremamente innovador. Estoy completamente de acuerdo que va a ser así y que tiene todo el potencial para escalar, para crecer y obviamente aportar este granito de arena a la sociedad es bien importante y siento que esa apuesta que está haciendo la UTV en cabeza de usted y su departamento es importante y es interesante para la ciudad. Así es. Bien. Profe, usted ahorita mismo, ¿qué consejo le podría dar financieramente a un emprendedor que está empezando a crear empresa? Bueno, mira, Enio, que he visto las entrevistas que has hecho anterior y créeme que cada una tiene un potencial para esas personas que quieren realmente hacer algo diferente, tener una propuesta y una apuesta interesante, ya sea gastronómica, ya sea de moda, en fin, o sea, de tantas cosas que sé que aquí el talento, digamos que ya está comprobado que desborda, ¿no? Y yo normalmente me encuentro con personas que tienen esas grandes ideas y a veces el tema financiero se le vuelve el talón de Aquiles. Porque a veces hay un pensamiento errado muchas veces que creen que hay que tener grandes capitales para hacer cosas realmente transformadoras o realmente llegar a ser un gran empresario o tener una gran marca. Y todas las personas que has entrevistado anteriormente nos han dado cuenta de que eso no es así necesariamente. Y lo que hay es que tener disciplina, perseverancia, enfoque, hay que estar supremamente enfocado y yo creo que eso es fundamental porque los resultados, los buenos resultados se ven cuando uno es constante, disciplinado y está bien enfocado. No mire para los lados. Tú te enfocaste ahí, dale, métete por ese lado. Pero eso tiene que ir acompañado de unas muy buenas decisiones financieras. ¿Y qué ha pasado generalmente? Que somos excelentes ingenieros, contadores, abogados, médicos, odontólogos, cualquier profesión, incluso emprendedor, pero somos malísimos para manejar dinero. No, malísimos. Y la primera recomendación que les digo es, hay que apuntarle en ese mismo enfoque, apuntarle a crear o a traer al negocio activos que generen ingresos. Activos que valen una inversión, pero que rápidamente la retornan. Eso es básicamente, y en la definición de activo, que no es una definición mía, esto es de Robert Kiyosaki, por ejemplo, un activo es aquel que te trae plata a tu bolsillo, a tu billetera, te pone platica allí. Entonces hay que traer ese tipo de activos, cosas que realmente te traigan dinero, no cosas que te saquen dinero del bolsillo, porque entonces estaríamos, en vez de crear activos, estamos creando pasivos, que son realmente cosas que nos sacan plata. Y mi recomendación para esos emprendedores es, las decisiones financieras no pueden ser una cosa de segundo plano. Tienen que estar presentes en cada una de las decisiones que toman. Por ejemplo, muchas veces cuando vemos que nuestro negocio es próspero, que tiene potencial, empezamos a querer crecer aceleradamente y descuidamos el control financiero. Entonces empezamos a sufrir, ¿por qué? Por capital de trabajo. Llámese esa inversión que necesito para poder mantener la operación fluida, para poder tener la operación sin contratiempo. Comprar inventario, darle el plazo a los clientes para que me paguen, paga proveedores, paga nómina. Todas esas cosas, digamos que de una u otra manera empiezan a generar unos
inconvenientes y unas desestabilizaciones a nivel financiero. Y generalmente por ahí es donde se pierde la magia. Porque por muy buena operación que tengamos, al final las finanzas empiezan a desboronarse. Yo recuerdo, profe, que usted en una clase en la maestría nos estaba explicando que los negocios no se quiebran por rentabilidad, sino por caja. Es así, ¿cierto? La mayor cantidad de quiebras empresariales en el mundo son más por liquidez que por rentabilidad. De hecho, yo puedo ser poco rentable y muy líquido. Y de alguna forma hay algo, digamos que si yo quiero crear valor, o sea, que mi empresa tenga en el futuro un valor agregado, que sea reconocida, digamos, desde todo punto de vista, en realidad, al principio, las decisiones que se tomen deben estar enfocadas en controlar la liquidez, porque ahí es donde más nos sufre. En el sentido de que como nos estamos acomodando, estamos conociendo el negocio, estamos teniendo diferentes dinámicas, la liquidez se vuelve fundamental. ¿Me podría decir un ejemplo para poder controlar la liquidez? Claro. Específicamente, a veces creemos que, por ejemplo, tomar la decisión de darle más plazo a los clientes para que paguen, esa es una decisión que nos va a traer más ventas. Y puede que sí nos traiga más ventas, pero nos trae más problemas líquidos. ¿En qué sentido? En que el tiempo que le estás dando a tu cliente te toca a ti salir a buscar el capital para poder solventar las obligaciones que tiene. Y la gente no lo ve así. Y la gente no lo ve así. La gente dice, por lo menos un comercial que dice, pero es que la competencia da 30 días, yo voy a dar 60 días de plazo. Y con 60 días seguro se vienen para donde mí. Pues claro, seguramente se van a venir para donde ti. Pero ¿tienes el capital suficiente para atender esos 30 días adicionales? Porque si no lo tienes, ¿qué te va a pasar? Que las obligaciones van a llegar primero antes de que llegue la plata Y eso es de la fatal. Y eso es 3 al millón. así. Y después de eso, porque en su momento una vez me pasó en una de las líneas de negocio, cuando uno da más tiempo de pago y no alcanza de pronto a rotar ese capital de trabajo, tienes que buscar financiamiento para poder cubrir con las obligaciones. Y ese costo de capital generalmente uno no lo proyecta en la venta. Entonces estás supuestamente vendiendo más, pero destruyendo valor. O sea, ¿Cuál? Sí, estás pariendo para todo. estás creciendo en ventas solo para que se vea un número bonito de crecimiento, pero finalmente estás ganando menos. O sea, a mí no me interesa crecer en ventas para ganar menos. A mí me interesa crecer en ventas, pero ganar más. Porque si no, el esfuerzo no tiene efecto en ese sentido. Roby, entonces por su experiencia, ¿cuál es el error financiero que generalmente cometen los empresarios o los emprendedores y cómo se puede solucionar? Bien, uno de los, digamos, errores más comunes que me encuentro cuando, por ejemplo, estoy en clase compartiendo con algunos estudiantes, con algunas asesorías y demás, es el tema, primero el tema liquidez. Digamos que ese es como el primer gran problema. Pero dentro de la liquidez, uno lo que se encuentra es, uno, decisiones sobre dar más plazos de pago a clientes. Dos, no identificar realmente cuál es o cuáles son los inventarios que en realidad ponen la caja en la empresa. ¿A qué me refiero con eso? Que tenemos un gran portafolio de productos o de servicios, pero hay unos productos o servicios que realmente no son, ni nos identifican por eso. Es decir, en el mercado no perciben que yo puedo ser un buen proveedor de ese producto o de ese servicio. Sin embargo, lo tengo. Y para tenerlo, me toca generar una inversión. Tener gente, tener infraestructura, ¿sí? Pero el servicio no da buenos resultados porque nadie me compra eso. O muy poca gente me lo compra. Entonces, aquí la recomendación que siempre le doy a los emprendedores y a los empresarios es identifique cuáles son sus productos estrellas. ¿Cuáles son esos productos de alta rotación? ¿Cuáles son los productos que en realidad a usted no le drenan la caja? Al contrario, le mantienen la caja lubricada, porque todo el tiempo están trayendo flujo a la empresa. La que los clientes a usted lo identifican. Es que yo puedo tener un restaurante, por poner el ejemplo, y mi restaurante lo enfoco desde mi estrategia en ser un restaurante de comida típica cartagenera. Y voy y le meto sushi. Pues
no me vas a identificar seguramente por vender su... Estás orinando fuera del tiesto. Tal cual. Entonces, ese tipo de decisiones, porque es que el sushi se vende bien, sí, pero no lo vas a vender tú. Es decir, ahí es donde el foco no lo puedo perder. Y usted me se imagina cuántos emprendedores y empresarios cometen ese error. Claro. Con el tal de abarcar más, comienzan a diversificar y pierden ese foco y terminan llevándose el negocio por delante. Ese es el típico dicho coloquial que dice: el que mucho abarca, poco aprieta. Porque si quiero tener realmente un gran portafolio de servicios y de productos, lo que hago es que empiezo a atomizar mis capacidades y realmente pierdo el foco en lo que soy bueno. Entonces, cuando uno tiene foco, uno tiene que empezar a renunciar a una cantidad de servicios, productos, líneas de negocio que son accesorias, que no generan valor. Entonces, lo que yo le recomiendo generalmente a los emprendedores es: identifíquelo, usted lo debe saber. Así como fue tan bueno para pegarle a donde tenía que pegarle, debe saber que lo demás ha ido agregándole, pero no valor. Le está agregando más esfuerzo, más recursos, le está quitando inversión y está perdiendo la capacidad de poder, en lo que es bueno, seguir creciendo y seguir siendo un referente. Excelente. Entonces sería el tema del manejo de la caja y conocer, o sea, enfoque, cuál es su producto estrella para buscar el tema de la rentabilidad. Así es. Cuando vemos todo este tema de emprendimiento, a veces uno ve las finanzas con recelo. O sea, uno siempre ve las finanzas que quizás de pronto una persona no tiene claro cómo es la estructura del costo o cuánto debería de vender. Por ejemplo, me he dado cuenta que muchas personas ponen el precio de su producto con base a la competencia. ¿Usted qué piensa de eso? Mira, hay algo muy claro, y es que sí es cierto que el precio está en el mercado. O sea, de alguna forma yo el mercado no lo puedo desconocer, porque el mercado, digamos que tiene como como especie de un termómetro. Y yo no me puedo salir de allí, porque es que si yo me salgo de ese esquema, lo que me va a pasar es que seguramente no voy a ser atractivo. Y no creamos que por de pronto estar en un precio por debajo del mercado va a llegar todo el mundo a comprarme a mí. Porque hay productos en donde el precio denota también un tipo de calidad específica. Es decir, si a mí hay algo que yo sé que es de alto valor y por lo tanto de alto precio, y me ofrecen algo a un precio muy barato, yo digo: no, eso no es original. ¿Cierto? Entonces, digamos que también salirse demasiado abajo del mercado no va a ser tampoco una muy buena estrategia de diferenciación. Pero a la pregunta que me hacía referente a que el precio lo tengo que poner porque la competencia tiene un precio similar, yo no estaría tan de acuerdo. Sí es bueno saber cómo está la competencia en términos de precio, pero en realidad yo tengo que saber cuáles son mis diferenciadores. Porque podemos ser competencia. Yo ofrezco comida, tú ofreces comida. Pero hay cosas distintas al producto: la experiencia, la calidad, la forma de presentación. Digamos que todas esas matices que se dan alrededor del producto lo hacen diferente. Entonces, cuando yo identifico mi ventaja competitiva vía diferenciación, la verdad es que el precio de la competencia será el precio de la competencia, pero no tiene por qué, digamos, que tener un efecto sobre lo que yo estoy ofreciendo, porque estoy seguro que yo estoy dando valor adicional al que probablemente puede estar dando mi competencia. Entonces, sí es un tema tenerlo presente, pero no como colocar el precio porque la competencia lo tiene en un valor X o Y. ¿En qué momento es el momento ideal financieramente para crecer? Cuando tu palanca de crecimiento termina siendo, digamos, positiva. ¿Eso qué quiere decir? Cuando
lo que te exige el negocio para crecer es menor a lo que te ofrece en términos de ganancia. Esto es, si yo quiero crecer, ¿cuánto me exige el crecimiento en términos de mi capital de trabajo? Me exige un 20% de inversión en capital de trabajo, pero me genera una rentabilidad de un 30%. En ese momento, mi palanca de crecimiento es positiva. Quiere decir que con una inversión de tan solo el 20% en capital de trabajo voy a recibir una ganancia del 30%. Estamos en el mejor de los escenarios. Eso se logra si solo si nuestro capital de trabajo está bien administrado y obviamente mi estructura de costo y gasto está en la medida y en la justa proporción que se requiere. Entonces, cuando mi palanca de crecimiento es positiva, podemos crecer. El crecimiento es atractivo, va a ser armónico y no va a tener incluso inconveniente ni en caja ni en rentabilidad, mucho menos. Profe, usted obviamente, aparte de ser el director financiero de la UTB, también presta asesoría y consultoría a empresas. Incluso yo soy uno que me presta asesoría. ¿Cuál es a esos que usted siempre está asesorando, esas situaciones que usted dice, ese consejo cambió el rumbo de esta empresa? Por ejemplo, algo que usted haya dicho, un ejemplo real y conciso de un consejo financiero o una sugerencia financiera que haya dado una transformación. Sí, mira que hay cosas que encuentro muy a menudo y es que las priorizaciones en términos de lo que produce la empresa, en términos a quien se le debe atender o digamos cubrir los diferentes compromisos, hay muchos empresarios que terminan sacando primero lo de ellos, o sea, sacan sus dividendos, su distribución de utilidades y después que resuelva el resto de cosas. Cuando estamos convencidos y claros que a la operación no se le puede negar lo que la operación exige, vamos por el primer buen camino. Es decir, lo que produce la empresa en términos de rentabilidad, de rendimiento, tiene que atender unos compromisos vitales. Uno de ellos, reponer el capital de trabajo. Yo no puedo descapitalizar la empresa. Yo la tengo que mantener lubricada, tengo que mantenerla fondeada. Segundo, si ya estoy en una madurez en donde mis activos fijos me requieren también reposición, repotenciación o incluso aumento en las capacidades instaladas, yo eso lo debo atender, porque esos son conceptos de la operación. Yo no le puedo negar eso a la empresa porque es como el carro que tú sabes que necesita mantenimiento y no se lo hace. Y te tapa los oídos. Te va a dejar tirado cualquier día. Tercero, yo debo corresponder con los benefactores de la empresa, que no es solamente los socios. Tenemos al Estado, a quien le retribuimos vía impuestos, y los impuestos me toca pagarlos. Yo debo ser corresponsable con el Estado. 2, si he tomado plata de terceros, llámese bancos, hay proveedores que me han apalancado, etcétera, etcétera, yo tengo que ser corresponsable y debo cumplir con esas obligaciones. Y por último, están los socios. Quiere decir que en realidad deben ser los últimos, no los primeros. Y esas son de las cosas que encuentro. Entonces, cuando logran entender que es como cuando liquidamos todo lo que realmente la empresa debe corresponder y que al final yo tomaré lo que me corresponda, pues digamos que empiezan a funcionar de manera... Pero usted recomendaría, profe, que la persona se debería poner un salario o un sueldo de pronto para no descapitalizar la empresa. Es una opción, ante todo en empresas pequeñas, donde los socios son de alguna manera los propios o los mismos gerentes, los mismos presidentes de compañía, pues digamos que es válido que esa persona está trabajando y que se ponga un salario. Pero en realidad,
si uno mira el concepto, si usted es accionista, es inversionista del negocio. Por lo tanto, usted debe ver sus beneficios cuando el ejercicio ya ha atendido todas las obligaciones correspondientes, ¿vale? Entonces, digamos que de alguna manera lo importante ahí es entender el concepto y entender que lo que produce la empresa no es solo para los socios, es para que la empresa continúe, tenga vigencia, permanencia y crecimiento, y eso es a través de todo lo operativo. Y por el otro lado, si he tenido fuentes de financiamiento externa, también me toca ser corresponsable para tener las puertas abiertas, para que cuando vuelva a necesitar en un proyecto de inversión más adelante pueda tocar la puerta y tenga, en este caso, la posibilidad de fondear con recursos de terceros. Profe, yo usted, pues desde que lo conozco, he visto como la evolución en el ámbito del deporte y lo he visto muy disciplinado. ¿Usted cree que la disciplina va de la mano con el éxito profesional? 100%. Tengo que decirte, Enio, que yo siempre he hecho deporte. La verdad que desde que soy niño, pues me gustó el fútbol, jugué fútbol muchos años, eh, pero en realidad lo hacía como el momento de esparcimiento, ¿no? Como que tenía un espacio, iba y jugaba, me reunía con amigos y tal, y jugaba. Pero hoy día, ya después de un par de años, que estoy como en este régimen, realmente no es un régimen, he incorporado a mi estilo de vida un tema más hacia el deporte. Entiendo que me ha dado, pero muchísimos beneficios. A nivel profesional, realmente cuando hago deporte, que lo hago realmente en las primeras horas de la mañana, se me abre como el pensamiento, llego con ideas a la oficina, llego súper activo y eso, digamos que me genera realmente una ventaja. Porque digamos que desde temprano estoy súper moviéndome en todo. Pero digamos que hablando desde la disciplina, si yo comparo lo laboral o profesional con lo deportivo, creo que son dos mundos completamente iguales. Cuando uno quiere, por ejemplo, se pone una meta deportiva, me quiero correr un Ironman, uno trabaja y se enfoca en aprender las tres disciplinas, aprenderlas bien, hacer buenos tiempos, y eso requiere sacrificio de tiempo, disciplina, mucha disciplina. En realidad hay veces que uno no quiere levantarse de la cama, pero la disciplina lo levanta. Se enfoca, entonces uno sabe que el enfoque está en hacerlo de esta manera, que es la que me va a dar el buen resultado. Y si me voy a lo profesional, pasa exactamente igual. Tengo, por un lado, tengo, digamos que ese enfoque de saber dónde y cómo tengo que hacer las cosas, que cuando a veces se encuentra uno con situaciones que son un poco adversas, uno logra, digamos, con el mismo enfoque, solucionarlas y al final los resultados los empiezas tú a ver. Hay personas que a veces frente al primer problema automáticamente dejan de lado ese propósito que llevaba. Y ese es digamos que el peor error que uno puede cometer. Porque cuando uno es constante, disciplinado, ¿cuántas veces a los grandes inventores de cosas los llamaron locos? Les dijeron tú, ¿cómo que, o sea, ¿para qué haces eso? ¿Para qué pierdes tiempo? Cuando realmente lograron lo que querían, todo el mundo decía, mira dónde está el loco, mira el loco y realmente generaron una transformación a la sociedad. Entonces yo creo que la disciplina, el enfoque y la perseverancia y la constancia son muy, muy vitales para el deporte y para lo profesional también. Profe, para ir cerrando, si usted tuviera la posibilidad de viajar en el tiempo y encontrarse a el Roger del pasado y tuviera un minuto para darle un consejo, ¿cuál sería? Wow, qué gran pregunta. Yo creo que yo cogería a ese muchacho de por allá como 8 o 10 años y decirle, eres muy valioso,
eres muy valioso y tienes muchas capacidades para hacer cosas extraordinarias. Excelente. Creo que me faltó en algunos momentos creer más en mí. Pero hoy le diría al Roger de hace 30 años, 32 años, le diría, eres valioso y tienes muchas capacidades para hacer cosas transformadoras y maravillosas. Excelente. Qué bonito, profe. Para usted, ¿qué es el éxito? El éxito yo lo defino como digamos, como el resultado de una cantidad de esfuerzos que se juntan para lograr transformar, llámese la sociedad, llámese una organización o una empresa o incluso entorno en términos general. Para mí el éxito es no personal, necesariamente. Yo creo que el éxito siempre viene de la mano de un conjunto de personas, porque no creo en que el éxito lo logre necesariamente una persona. Uno puede decir, Messi es exitoso o fue exitoso o ha sido exitoso en su carrera futbolística, pero es que Messi no lo hizo todo. Messi puso una gran capacidad, pero habían entrenadores, tal vez psicólogos, personas que estaban ahí, sus padres, su familia, su esposa, sus hijos, que de alguna manera le estaban todo el tiempo ayudando y apoyando. En mi caso, creo que el éxito, si puedo decir que hasta hoy tengo éxito, se lo debo a mi familia, a mí igual, creo que he puesto también parte de eso, pero también al entorno y obviamente al de arriba, que es el que nos mantiene con vida y nos mantiene bendecidos en todo punto de vista. Excelente. Profe, ¿cómo lo consiguen en sus redes sociales? Por ejemplo, una persona que esté viendo este podcast y quiere de pronto buscarlo para una consulta financiera, para que usted sea su asesor, su mentor, ¿cómo lo consiguen? Bueno, yo tengo Instagram, mi Instagram personal, pues Roger Cabarcas. Donde ahí monta todas las carreras que hace y ese es mi Instagram personal. Ahí van a ver mucho deporte, van a ver mucha bicicleta, mucho trote y demás. Pero yo tengo una firma, sí, que creé recientemente donde hago pues todas las asesorías, que es RC de Roger Cabarcas, Financial Strategies. Y esto también tiene una red social en Instagram que aparece así como RC, guión al piso, Financial, guión al piso, Strategies. Ahí también me encuentran. Allí pues ya digamos que el contenido es más empresarial, más de tips financieros, más pues de digamos toda la finanzas corporativas, finanzas personales. Y bueno, ahí es donde he ido desarrollando pues toda la labor como consultor y como asesor financiero. Excelente. Bueno, profesor, muchas gracias por brindarme este espacio para entrevistarlo. Espero que este podcast, las personas que lo estén viendo, le haya servido para cambiar un poco de su mentalidad, para ver a través del profesor estos consejos financieros que sé que pueden ser de mucha ayuda porque a mí me han servido y los recomiendo al 100%. Así que, profesor, muchas gracias por su tiempo y... Bueno, no, gracias a ti, Enio. Claro que sí. Gracias y hasta luego. Gracias.